Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Lo he mencionado en otras ocasiones que la Biblia en algunas porciones contiene historia, en otras porciones contiene narraciones, en otras contiene sabios consejos a la iglesia, en otras contiene promesas, pero en otras porciones, como el día de hoy, es una palabra de advertencia, es una palabra de amonestación, que no lleva otra intención sino hacernos reaccionar respecto de la realidad que podamos vivir. Este capítulo particularmente pareciera que es para los varones, para aquellos que tenemos una esposa. Hoy día vivimos un mundo muy complicado, con familias disfuncionales, con hijos que han sido creados en ambientes, no el mejor ambiente para ser formados como hijos de Dios. Y esto tiene una razón de ser, porque nosotros nos hemos dejado llevar por las pasiones y los deseos de nuestro corazón. Y este capítulo 6 va a hablar enfáticamente sobre esa actitud, sobre esa tentación que los hombres en la que podemos caer. Voy a leer la segunda parte de lo que leímos ayer en el capítulo 6 y dice el título de esta sección: Advertencia contra el adulterio. Versículo 20: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábalos en tu corazón, cuélgalos al cuello. Cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Así describe el proverbista lo que significa la enseñanza, la instrucción de parte de Dios. En otro momento le explicaba que las enseñanzas y los mandamientos que Dios nos da, el hombre común lo ve simplemente como prohibiciones. Yo no busco a Dios porque te prohíbe hacer todo. Desde el punto de vista de Dios, es como cuando a un niño pequeño le pones un cerco, le pones un vallado, le pones un muro que no pueda que pasar más allá de esos límites. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es nuestra protección. Y las enseñanzas y los mandatos de Dios debemos verlos así, como aquel cerco, como aquel vallado que Dios pone a nuestro alrededor, indicándonos que si nosotros vamos más allá de esos límites, pagaremos una consecuencia muy cara. Por eso dice, este mandamiento es una lámpara, mi enseñanza es una luz, te va a permitir ver el peligro que está detrás de ese mandamiento. Queridos amigos, queridos hermanos, si Dios no nos amara, no nos daría mandamientos. Pero de igual manera que un padre ve que su hijo va a caer, se va a quemar, se va a lastimar y corre a advertirle que no haga tal cosa, de esa misma manera Dios obra con sus hijos, dándoles la advertencia del peligro que está inminente. Y veamos de qué está hablando el proverbista. Dice versículo 24: estos mandamientos y estas enseñanzas, dice, te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¡Wow! Son preguntas con una profunda advertencia de lo que está por suceder. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas del fruto prohibido porque vas a morir, Adán desobedeció y lo que pasó, se quemó, murió. De igual manera nosotros no podemos pensar en tomar a una mujer que no es nuestra esposa y pensar que saldremos bien librados. Dice el proverbista, es como si tomaras los pedazos de madera que están en el fuego, es carbón encendido, y lo pones sobre tu piel, pues te va a quemar. Dice, no es posible caminar sobre las brasas del fuego sin que puedas quemarte los pies. Y él está diciendo, no es posible que tú llegues al adulterio y que salgas bien librado. Dice, pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. No se desprecia al ladrón que robas para mitigar su hambre, pero si lo atrapan deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero el que comete adulterio le faltan sesos, el que actúa así se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Porque los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza, no aceptará nada en desagravio, ni se contentará con sus muchos regalos. Hay una consecuencia,
hay una consecuencia. Y lo que me llama la atención es que cuando habla de la mujer extraña dice, no te dejes llevar por su lengua seductora. ¿Por qué? Porque ella lleva una intención, ella lleva la intención de hacernos caer. Y de manera general, toda la tentación de aquellos que somos hijos de Dios, la tentación es algo que nos agrada, la tentación es algo que quisiéramos tener, la tentación denota aquello que no tenemos y que pensamos que cuando lo tendremos, entonces seremos felices. El gran problema es que ese correr, es ir tras aquello que nos causa esa tentación, va a tener una clara consecuencia en nuestras vidas. Queridos varones, particularmente me dirijo a ustedes. Tú sabes que nosotros vivimos de continuo la tentación. Si tenemos una familia, si tenemos un hogar, si tenemos una esposa, vivimos la tentación. Y el proverbista nos está diciendo, el hombre sabio es el hombre que libra la tentación de la mujer extraña en su vida. El hombre necio, el hombre tonto es aquel que cae bajo la seducción de una mujer extraña. Y no es que yo quiera acentuar la responsabilidad de una mujer. No, la responsabilidad es nuestra, porque nosotros podemos, en el nombre de Dios, resistir la tentación y ser personas sabias, o podemos caer bajo el influjo de la tentación, indistintamente de la situación que sea, y entonces ser llamados tontos o necios. Recuerda que hemos dicho que el contenido de Proverbios es la sabiduría de Dios y la necedad del hombre. Cuando nuestro corazón egoísta, rebelde y soberbio persigue su propia necedad, va a caer bajo la tentación y se va a destruir a sí mismo y va a destruir su entorno. El hombre sabio, el que persigue la sabiduría de Dios, va a abstenerse y va a buscar el consejo de Dios, vivir conforme a ese consejo. Y entonces, como dice antes, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Amigos, Dios quiere que nosotros vivamos y seamos prósperos en nuestra vida. Pero hay una forma, viviendo bajo la sabiduría de Dios, bajo su consejo. Cuando nosotros corremos tras nuestras tentaciones, nuestras pasiones, lo que nuestro corazón egoísta desea, lo que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el pecado que fluye en nosotros, vamos a caer de un estado de gracia a un estado de desgracia. Y por eso es que Dios viene a nuestra vida para ser nuestro Salvador. Yo quiero invitarte, si tú estás viviendo tiempos difíciles de tentación, a que podamos venir al Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, no solamente nos libra del castigo que merecemos por desobedecer a Dios, también nos libra en las situaciones de tentación y de lucha. Él se ha ofrecido a vivir en nosotros para rescatarnos, para hacernos vivir de una manera agradable ante los ojos de Dios y poder vivir bajo su bendición. Así que te invito a que vengamos esta mañana y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por lo que el proverbista escribió, inspirado por ti en este capítulo 6 de Proverbios, advirtiéndonos de los riesgos, de los peligros, de las consecuencias de caer bajo el adulterio. Señor, yo ruego por los varones que están conectados, que están escuchando este devocional y que están viviendo en ese momento esa tentación, esa lucha. Señor, te ruego que tu Espíritu abra nuestros ojos y nos permita ver claramente cómo tras el adulterio hay una consecuencia, que nuestra piel será quemada por los carbones encendidos, que nuestros pies serán quemados por las cenizas del fuego, porque es imposible que al caer en el pecado, que al caer bajo la tentación, no suframos las consecuencias. Señor, abre nuestros ojos y te ruego, obra tu Espíritu en nosotros para que tengamos esa fortaleza de librar la tentación. Queremos ser personas sabias, queremos ser personas obedientes a tus mandamientos, a tu instrucción, pero ayúdanos a tenerlo presente, a recordarlo, y que en el momento de la lucha, de la tentación, sea tu Espíritu obrando en nosotros para ayudarnos a ser más que vencedores. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos en el devocional del día de mañana.